conocido las primeras informaciones alrededor de la presentación de la propuesta que tiene nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional ante las cámaras del COSEC, y queremos resaltar nuestra tranquilidad frente a esta propuesta porque tiene elementos importantes de coincidencia con la propuesta que el movimiento sindical estamos llevando adelante y estamos empujando. En primer lugar, creo que quedó claro en la propuesta del gobierno, la que está presentado, de que el sector empresarial va, y he visto con muy buenos ojos y además con muy buena aceptación, que el sector empresarial no tiene problemas en aceptar esa cotización de la cuota patronal de aumentarse en 1% anual. Y en la propuesta del gobierno quedó claro de que no lleva cotización para el sector trabajador, que creo que eso sin duda es ser un reconocimiento a que este gobierno es un gobierno de los trabajadores y que está pensando, efectivamente, este gobierno y el comandante Ortega está pensando como los trabajadores, es decir, como los trabajadores pensamos, como la gente siente, porque la gente está clara de que un aumento en la cuota de los trabajadores es un golpe al bolsillo y a la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, también veo que el sector empresarial, pues, si bien es cierto, se dejan el margen pues, para discutir, pero tampoco están en un planteamiento, digamos, inflexible. Por otro lado, totalmente de acuerdo, lo habíamos dicho, a nosotros nos parece que meternos a una discusión de una reforma, de una ley, de reformas integrales, no tiene ningún sentido, y en eso tenemos plena coincidencia y no solo respaldamos esa posición del gobierno, porque lo que necesitamos es un tiempo. Es decir, lo aclararon muy bien ahí. Necesitamos tomar medidas administrativas para que tengamos el tiempo suficiente. En este caso, el propio José Adán Eguerri decía, vamos a llegar al año 2030, que otro Nicaragua será el que estará en ese momento, pues será otra foto de nuestro país. Y eso es lo que necesitamos. Y eso se logra con medidas administrativas. No necesitamos meternos a un embrollo de estar cambiando leyes y cosas. Entonces, desde ahí respaldamos ese planteamiento, al igual que respaldamos el planteamiento de las cuotas para el sector empresarial y de que no existe un aumento de la cuota de los trabajadores en la propuesta gubernamental. Por otro lado, no tenemos duda en que se aumente el techo cotizable, lo veníamos diciendo permanentemente. Y puede ser, pues nosotros decimos, tenemos la idea de que puede ser abierto, la idea que se presentó hoy, según bien el gobierno, es que se lleve hasta los 72.000 córdobas, pero de todos modos ven la línea que hemos planteado en la dirección correcta, que es hacer más progresiva las cuotas de los trabajadores, es decir, el que tiene más pague más, y eso creo que no hay duda. Por otro lado, se plantea, una de las propuestas que plantea es despegar la pensión mínima de los ajustes del salario mínimo. Esa es una de las propuestas que nosotros efectivamente tenemos que revisar y pegarla a lo que es el ajuste del salario promedio. A mí, en general, y los trabajadores así lo creemos, por eso lo mencionábamos el día de ayer, me parece bien, siempre y cuando, y hay que dejarlo absolutamente claro, se garantice el 5% del deslizamiento que por ley se aplica todos los diciembre a todas las pensiones. Eso es el centro de este asunto. Aquí, si el gobierno, y que efectivamente vi que en la propuesta no había nada en relación a esto, doy por un hecho de que se mantiene eso, el gobierno mantiene el 5% del deslizamiento que se da todos los diciembre, y a eso se le suma
un ajuste correspondiente a cómo crece el salario promedio, eso es un asunto que perfectamente podemos discutir y que tendríamos disposición para apoyar. Finalmente, entiendo de que otro de los puntos tiene que ver con la deuda. Nosotros, ya lo decía ayer uno de los compañeros en las reuniones, nosotros planteamos que sea más o menos 300 millones. Ahí que los cálculos dieron 250, que otros 300, porque si aquí hablamos 2%, el 2% de una deuda de 600 millones de dólares es 12 millones de dólares, y 12 millones de dólares significa 300 millones de costos. Pero eso ya son, digamos, cosas que hay que precisar en el proceso de diálogo, de búsqueda de consenso. En general, nosotros nos sentimos representados y vamos a hacerlo así en los próximos días que vamos a tener la reunión correspondiente. Nos sentimos representados en términos generales en la propuesta hecha por el gobierno de reconciliación de unidad nacional, el gobierno del comandante Daniel Ortega, porque es una propuesta que no modifica la edad de cotización, no modifica la edad de jubilación, no modifica el número de semanas cotizadas, no modifica para los trabajadores el porcentaje o la cuota, y no modifica las semanas cotizadas para el cálculo de la pensión. En términos generales, nosotros en principio apoyamos enteramente esa propuesta y tenemos que afinar ya los cálculos. Eso queríamos dar a conocer, y en los próximos días, probablemente el viernes, estamos viendo, porque acuérdense que nosotros estamos hablando de 20 centrales que tenemos que estar, vamos a hacer alguna reunión de todos los ejecutivos nacionales de las centrales para poner ya en firme la propuesta sobre la base planteada el día de hoy al sector empresarial. ¿El gobierno no deja comunicado cuándo se van a reunir con ustedes? Nosotros vamos a decirle al gobierno cuándo, y el gobierno está anuente a decir cuando nosotros le digamos. Luego nosotros estamos planteando. Sin embargo, creo que, ahí salió a luz pública, todo el mundo conoce la propuesta, ahí están los documentos, están las gráficas. Tengo entendido que se redistribuyeron casi 150 documentos, o sea que eso ya anda por todos lados, y ya lo hemos revisado, y nosotros estamos cerrando filas con el gobierno del comandante Ortega. Entonces, en el tema del salario promedio, ahí no hay ninguna duda respecto a la cuota de cotización del trabajador, porque había hay una mala interpretación, no está tan claro, el tema de que no se va a garantizar el incremento, no se va a garantizar el incremento de la cuota del trabajador en el salario promedio, con este tema que planteó. No. Una cosa es la cuota del trabajador. Y la cuota del trabajador, en la propuesta, en lo que yo vi, en las declaraciones del comandante Arce, en las declaraciones del propio José Ana Henry, está clarito que la propuesta del gobierno dice que no hay incremento en la cuota de cotización de los trabajadores. Y eso nosotros lo respaldamos totalmente, totalmente. Es decir, en relación al planteamiento que escuché sobre el salario promedio, es que la extensión mínima se ajusta con el salario mínimo, y que el planteamiento, lo dijo el comandante Arce, y que el planteamiento es que en vez de utilizar el salario mínimo para el ajuste de la pensión mínima, se utilice el porcentaje del aumento del salario promedio para el ajuste de la pensión mínima, que esa es otra cosa. Nosotros decimos, eso es absolutamente discutible y hasta respaldable sí, y siempre sí el gobierno garantiza la aplicación del deslizamiento del 5%, ¿verdad?, todos los meses de diciembre, porque los trabajadores, o más bien las personas que tienen pensión, saben que en diciembre ellos reciben un 5% adicional, y después están en dependencia de la negociación del salario mínimo, los que quedan por debajo. Entonces, para nosotros es vital el ajuste de las pensiones del 5%. Si eso, como tal y bien la propuesta, no se modifica, nosotros no tendríamos, digamos, mayor problema. Hay que ver, hay que precisar si
si el ajuste es correspondiente, eso más como se mueve el salario promedio de un año a otro. Entonces, esos son los elementos que vamos a ir a discutir y a precisar, pero en términos generales, nosotros nos sentimos representados en este gobierno del comandante Ortega como un gobierno de los trabajadores frente a un sector empresarial donde en general vi que hay una actitud positiva para búsqueda de consenso.